Saludos muchachos, les voy a explicar estos dos formatos que me enviaron. Listo. Vamos a empezar por este que habla sobre el proyecto de cómo tabular. Listo. En esta parte de preguntas, ustedes lo que van a hacer, acá van a establecer el número, ¿cierto? Pregunta número uno, dos, y acá van a poner todo el cuerpo de la pregunta. En este ejercicio dice, consume sándwiches en la zona, y acá van a poner las respuestas. Esto de código es, por ejemplo, cuando usted dice puede ser uno, dos, tres. En este caso, esta pregunta tenía dos opciones de respuesta solamente: si consume sándwiches, sí o no. En el segundo, la segunda pregunta, viene qué tipo de sándwiches consumen. Entonces, acá establecen todos los tipos de sándwiches, pero cada una de las opciones, ustedes le van a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prácticamente en este recuadro, en esta hoja que habla de preguntas, lo que dicen es transcribir todas las encuestas, que sería el número de pregunta, el cuerpo de la encuesta, el cuerpo de la pregunta, perdón, las opciones y numerarlas, cuál es la uno, cuál es la 2 y así vamos haciendo. En este caso tenemos, si mal no estoy, tenemos 9 preguntas. En este caso dan las respuestas. Ustedes saben que esas que tienen números son cuantitativas, estas son las cualitativas que dicen sí o no, carritos, sanduchero, juguerías, todo esto. Bueno, entonces en esta parte de preguntas solamente es transcribir, poner el número de la pregunta, el cuerpo de la pregunta, las respuestas y darles un código. ¿Cuál es la uno, cuál es la 2 y así en adelante? En la parte de base de datos, acá lo que se establece es cuál es la pregunta. Acá tienen 9 preguntas, entonces establecemos pregunta uno, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 9. Y acá lo que vamos a decir es la pregunta uno. La persona número uno, ¿qué respondió? Como ya tenemos el código, el uno, ¿qué significa? Para no tener que escribir letras ni nada, porque es más fácil que el computador o el programa identifique números más que palabras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos a la pregunta uno, la primera persona dijo la opción uno, o sea que sí, lo mismo la tercera, cuarta, hasta que encontremos alguna persona, por ejemplo, la número 17 respondió que ella no consumía, ella decía no a la pregunta número 2, a la pregunta número uno, listo. Entonces, prácticamente en el primero es establecer toda la encuesta, pero en la base de datos es establecer cuáles son las respuestas de esas personas que encuestamos. Se pueden demorar dependiendo del número de encuestas que hicieron. En este caso, fueron 50 personas las que encuestaron. ¿Por qué aparece 51? Porque es que en la número uno aparece la pregunta. Entonces son 50 personas que encuestaron, a la cual a la pregunta número uno, la primera respondió, por ejemplo, esta acá es la primera persona, la primera encuesta que hicieron. Respondió el código uno a la primera, código uno a la segunda, código uno a la tercera, respondió uno a todas. Mientras esta segunda persona respondió uno a la primera, dos a la segunda y a la tercera, y así se van haciendo. Esto es prácticamente vaciar todas las respuestas que ustedes hicieron en las encuestas. Bueno, ya después que tenemos todo esto, vamos a los resultados. Y resultados, acá nos dice que utilicemos la función frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer, cada pregunta va a tener un recuadro donde vamos a tener toda la información. Entonces lo que vamos a poner es respuesta y acá vamos a poner, estas respuestas ya las tenemos acá en pregunta, ¿cierto? Que sería esta, sí o no. En este caso, el ejemplo que hicieron fue solamente la pregunta uno. ¿Cuáles eran las opciones de respuesta? Sí o no. ¿Cuál es el código? Uno o dos. Y la pregunta frecuencia, ¿cómo la vamos a hacer? Aquí nos dicen más o menos cómo lo buscamos, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio aquí, listo, para que vean cómo se hace. Entonces, lo primero que uno hace es buscar la función frecuencia. Si no la encuentran acá, entonces buscan en esta parte de frecuencia, en esta parte donde escribir, escriben frecuencia y le dan ir y aparece de una la función. Entonces le damos frecuencia y listo. ¿Qué es lo que nos pide? Datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a hacer? Como estamos en la pregunta número uno, ¿dónde es que tenemos la base de datos? Entonces nos vamos acá y nos vamos hasta base de datos. Y base de datos vamos a escoger todas las preguntas. Como estamos en la pregunta número uno, vamos a escoger desde aquí hasta el número 51, que son todas las encuestas que hicimos, ¿cierto? Profe, pero es que si ya no estamos en la pregunta número uno, sino que vamos a hacer la dos. Entonces, si la pregunta número dos, vamos a coger los datos de la dos, desde la primera hasta la última, que sería la 51. ¿Listo? Pero entonces así, pregunta por pregunta, hay que irla haciendo con todas las opciones que tiene. Pero como vamos a hacer el ejercicio número uno para que vean cómo se realiza, entonces establecemos la número uno. Listo. Lo escogemos y le damos enter. Ya después vamos, ¿cuáles son los grupos? Los grupos, vamos a decir cuáles son las opciones que vamos a establecer acá. Los grupos es llegar y escoger cuáles son los códigos.
Pero estos mismos códigos están acá en la página de resultados. Listo, entonces los códigos van a ser 1 y 2. Para la pregunta número 1 solamente teníamos 2 códigos, pero para la pregunta número 2, en este caso, si ustedes ven la número 2, tendríamos que hacer 6 espacios, porque aquí tenemos 6 códigos. Listo. Entonces volvemos a esta, vamos a resultados y escogemos el 1 y el 2 y le damos enter. Cuando ya tenemos todo esto, le damos a aceptar y me calcula inmediatamente cuáles son en la base de datos los que votaron por la opción 1. Listo, o sea, esta es la opción más fácil, utilizar la función frecuencia. La otra sería que ustedes empezaran a contar cuántos dieron 1, 2, 3 y empezar a contar todo esto acá. La fórmula nos dice lo que nos está pidiendo, la explicación que acá dice paso a paso cómo se hace, es llegar y hacer con el término de frecuencia. Pero nos dice que para poder configurar cada una de estas y no hacer una por una, lo que vamos a hacer es seleccionar el rango de celdas que nos interesa. Para la pregunta número 1 sería C3 y C4, o sea que vamos a establecer estas dos. Vamos a modificarla para sumar todos. Si fueran 6, entonces lo que vamos a hacer sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como solamente van a ser 2, establecemos estas dos. Entonces nos dice establecer el rango, después vamos a hundir F2. F2 es para poder modificarlo. Después lo que vamos a hacer es que vamos a hundir las teclas Control, Shift y Enter. Control, Shift y Enter. Y esto lo que hace es que nos traslada toda la fórmula al espacio que vamos a hacer. Entonces nos dan las 46 y 4 de las preguntas que hicimos. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue acá? Lo que vamos a hacer es hacer sumatoria. Hacemos sumatoria que dicen los 48 encuestados, 1 respondieron y 4 encuestados respondieron 2. Que cuando vamos a ver a la base de datos, eso nos va a dar. La otra es que nos vamos a sumarlo. Dale sumatoria, entonces nos damos sumatoria y nos da las 50. Ahora pues, ¿cómo vamos a hallar? Esta es la explicación de cómo salieron estos. Entonces, si ustedes lo quieren hacer para este cuadro, lo tienen que hacer para el cuadro 1, 2, 3, 4, para cada una de las preguntas que ustedes hicieron. Por eso es bueno no hacer tantas preguntas, porque entre más preguntas, más cuadros y más decisiones tienen que hacer. Entonces ya el porcentaje es sencillo. Como dice acá la fórmula, va a ser este de aquí sobre la totalidad que nos dio. Nos da esto, pero si lo queremos en porcentaje, pues le damos la opción de porcentaje y listo. Ahora bien, después nos dice que hay que crear un gráfico circular solamente mostrando los rangos de respuesta y frecuencia. ¿Cómo se crea este gráfico? Este gráfico circular se hace así. Se va uno a insertar gráficos. Bueno, podríamos hacer algo. Como nos dice solamente respuesta y frecuencia, entonces vamos a sacar. Seleccionamos este y seleccionamos frecuencia. ¿Cómo hacemos para seleccionar? Pues esto solamente arrastrando. Perdón. Esto solamente arrastrando, pero cuando están separados, hundo la tecla Control y vuelvo y selecciono esto. Cuando ya lo tengo seleccionado, dice que vamos a hacer un gráfico con respuesta y frecuencia que sea circular. Entonces vamos acá al circular y lo hacemos como queramos. Acá aparece frecuencia, sí, no. Ya si le queremos añadir, por ejemplo, que leyendas, etiquetas de datos, que nos diga 4, 8, si le queremos poner un título al gráfico. Por ejemplo, acá aparece frecuencia, pero entonces no le pongamos frecuencia, pongámosle, por ejemplo, pregunta 1. Listo. Le pueden cambiar colores, pero eso ya es más carpintería. Listo, eso lo pueden hacer después. Eso con respecto a cómo se diligencia este cuadro, el cuadro número 1 que es de tabulación. Ahora bien, el otro recuadro que habla de plantilla. Al ser una plantilla, muchachos, significa que ya está preestablecido. Es una de las plantillas que nos puede dar Excel. ¿Qué es lo que dice acá? En la primera, hacen un ejercicio básico de una encuesta con 10 preguntas. Si lo quieren diligenciar, o sea, esto es como una herramienta que les va a facilitar mucho la parte de tabulación. Sale las gráficas ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Entonces, quiero cambiar, por ejemplo, lo de conocimiento. Entonces, la pregunta número 1, acá pueden establecer el recuadro. No va a ser qué conocimientos tiene Excel, sino pueda poner cuántos sándwiches come al mes. Eso depende de la encuesta que ustedes realizaron. Listo. Y acá ya empiezan ustedes a modificar o realizar cada una de las preguntas y la respuesta. Listo. Pero esto es una plantilla, como se dice, es más como una guía para ver cómo lo hicieron. Este segundo de gráficas va a que se traslada lo que es la pregunta número 1, 2, 3 y todo lo que hay acá lo va a sumar. Pero entonces, acá establecen las preguntas, cuál es el cuestionario, aunque ustedes ya lo hicieron de otra forma. Bueno, en gráficas va a sumar todos los resultados que tenemos acá. Cada una de estas hojas nos dice
qué resultados hay en cada pregunta. ¿Por qué lo hicieron pregunta uno y 2? Porque de pronto hacerlo en una sola hoja todas esas preguntas puede ser difícil de visualizar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pregunta 1 y 2, 3 y 4 y ya. Esto es lo que en el otro gráfico se llama base de datos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá? Pregunta número 1. ¿Qué conocimientos tienes de Excel? Entonces, ¿cuáles eran las respuestas? Si vamos a las preguntas, que las respuestas es ni idea, básico, intermedio, avanzado. ¿Qué fue lo que hicieron? Ni idea, básico, intermedio, avanzado. Que es el código 1, 2, 3 y 4. ¿Qué fue lo que hicieron? La persona número 1 que me respondió a la primera pregunta, respondió cuando es acertado, por así decirlo, para decir cuál fue la que sacó. Entonces, se resulta que la persona número 1 no respondió ni la 1, ni la 3, ni la 4. Lo que respondió fue básico. La pregunta número 2 dice que no tiene ni idea, ni idea. La persona número 4 intermedio. Entonces, cada vez que decimos cuál es la respuesta acertada, le ponemos un 1. En este caso, fueron 15 personas las que realizaron la encuesta. Mire, la saca. Son 15 personas. Ahora, profe, ¿cómo vamos a ver cuántas sacaron 1, cuántos sacaron 2, cuántos sacaron 3? En esta parte de acá arriba, lo que hicieron fue una sumatoria. ¿Y cómo fue la sumatoria? Sumaron todos los resultados de acá. Y esta sumatoria nos va a decir, ¿por qué ponemos 1? Porque nos va a decir cuántas personas estuvo ahí. De acá, 3 personas me respondieron que no tienen ni idea. En básico, fueron 4 personas las que respondieron. Listo, ¿por qué es importante esto? Esto lo hicieron con la pregunta 1, 2, con la 3, 4, 5, 6, todos se fueron así. Vea que son solamente las preguntas que fueron 10. Esta es la base de datos, sino para no utilizar esa opción o esa función de frecuencia que vimos en el anterior formulario, lo hicieron así. Ahora de acá ya tenemos los totales, ya todo está tabulado, ya tenemos la información. 3 personas de las 15, 3 no tienen ni idea de Excel Word. 4 tienen un nivel básico, 5 tienen un nivel intermedio, apenas 3 tienen nivel avanzado. Ahora, ya con estos datos, vamos a este cuadro de gráficas y en las respuestas, primera pregunta, ¿cuántos respondieron? 3. Vea que lo que hicieron fue sacar, oiga, por favor, dígame cuántos fueron los que respondieron esto. Lo que hicieron fue, esto es igual. Vea que acá aparece 3. ¿Cómo le enseño esto? Esto es igual. Y vamos al resultado de la pregunta 1. ¿Cuántos respondieron 1? Véala acá y le doy enter. Y me da 3. Y esto fue lo que hicieron uno por uno. O sea que cada vez que ustedes cambien alguna información acá, esto les va a cambiar aquí, porque todo va a sumar. Ahora bien, ¿cómo sacan este 20%? Pues si son 15, entonces 3 dividido 15 me da el 20%. Es una gráfica más o menos sencilla. Bueno, ¿por qué estos están amarillos? Porque es que eso no tenían 4 opciones de respuesta, solamente tenían 2. Listo. Lo mismo pasó acá. Entonces, ¿cómo vamos a sacar un porcentaje si acá nadie respondió? Y estas gráficas se hacen muy parecidas. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que hacen la misma fórmula, pero con barras, pero con los porcentajes de acá. Entonces dicen número 1, 2, 3, la pregunta número 1 y le saco la gráfica y esto lo calcula en ese mismo momento. Entonces sería conseguir este que sería el título y después graficar estas 4 de acá. Y sacamos la gráfica y se hace, aunque acá cada vez que ustedes modifiquen algo, por ejemplo, yo acá voy a poner, le voy a sumar a este 4 y este le voy a poner 3. Ven que cambió acá la gráfica mía, mira que es 20, 33, 20. Y cambian todos los porcentajes porque ya está en fórmula, pero dejémosla como es, 4, y nos cambia inmediatamente la gráfica. O sea, esto es una plantilla que les puede ayudar mucho en el momento de realizar una encuesta, una tabulación, que pueden basarse en esto o montarlo ahí mismo. Ya que acá si tienen 10 preguntas, lo único que tienen que hacer es volver a reescribir y poner acá la base de datos con el número de encuestas que ustedes hicieron y con las respuestas. Y esto básicamente les va a calcular con gráficas y con porcentajes. En el anterior dice que con gráficos, listo, pero vea que cada pregunta va a tener una gráfica, porque de esas gráficas, de esa pregunta, ustedes van a tomar decisiones. Listo. Muchachos, espero que de pronto así sea un poco más sencillo. No es que ustedes se pongan a rellenar todo eso, tenemos que hacer los dos gráficos. No, yo creo que son dos herramientas que hay una vez. Aquí dice cantidad de participantes 15. Ustedes pueden tener 50, 30. Este es el número o el universo de personas a las cuales les hicimos las encuestas. Bueno. Espero que haya sido un poco más claro esto. No es que hagan los dos formatos son dos herramientas distintas, pero que van a llegar al mismo espacio en el cual ustedes tienen que hacer cada un cuadro y una gráfica para cada uno de ellos para tomar decisiones y decir,
si el servicio o el producto sirve, si el mercado me dice si sí o si no. Por ejemplo, en este caso, el nivel es intermedio, o sea, pero solamente el 20% es avanzado y el 20% no tiene ni idea. Entonces, cuando uno hace un estudio de mercado, ¿qué es lo que uno dice? El mercado dice que si el 20% no tiene idea, por lo menos el 80% tiene alguna idea del Excel Word. O sea que es un mercado en el cual se podría vender de pronto el artículo. O sea, el análisis pueden hacerlo como quieran. La otra puede ser, hay que hacer más cursos de capacitación porque estas personas que no tienen ni idea es porque o no lo saben manejar o ni siquiera sabían que existía. Y podríamos hacer de pronto un estudio de mercado al respecto o alguna estrategia para darlo a conocer. Listo. A que cada cuadro ustedes tienen que tomar más adelante unas conclusiones. Conclusiones de que se tiene conocimiento de Excel, sí o no. Sí, más o menos, por ejemplo, el 53% tienen un conocimiento entre avanzado e intermedio. Entonces podría ser algo bueno. O si ustedes lo ven como el 47% que lo tienen básico ni idea, podría ser otro punto de vista, como cuando dicen que el vaso está medio vacío o medio lleno. Bueno, de esto ya es mucho más análisis, pero las herramientas que les acaban de dar es más que todo para tabular, para concatenar, para consolidar toda la información que ustedes tienen. Listo. Espero que les sea de utilidad, muchachos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.